Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy hablaremos de la necesidad que tiene Paraguay de captar inversores extranjeros y la importancia del grado de inversión para ello. Nos acompaña Carlos Paredes Astigarraga, experto en captación de inversión extranjera. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Como lo decía la presentación, estamos hoy en el programa con un entrevistado especial, Carlos Paredes Astigarraga, una persona con mucha experiencia en lo que es la captación de inversión extranjera, mucha experiencia en el sector privado, en el sector público también. Buenas noches, Carlos, gracias por estar con nosotros. Doctor Estefan, un gusto para vos y para la audiencia, realmente un gran privilegio. Carlos, si nos contás un poco tu trayectoria, ya estás hace un buen tiempo ocupando cargos de relevancia en el sector público, estuviste como director de Rediex. Bueno, comentarle un poco a la teleaudiencia. Sí, básicamente tengo ya más de 25 años en el sector público, siendo funcionario del Banco Central. Fui formado en el exterior, tuve la oportunidad de acceder a una beca para ir a Estados Unidos. Luego vine y ya el sector público me absorbe siendo el primer director de inversiones de Paraguay de la nueva era de los últimos 15 años. Con el equipo del exministro Leite formamos ese equipo más técnico que político en el sector del ministerio, así que desde ahí tenemos ya casi 12 años de ininterrumpida labor desde el punto de vista de las inversiones, atracción de capital extranjero y todo lo que significa este nuevo ambiente de negocio que tiene Paraguay, porque lo que se desarrolló en los últimos 12 años, como saben todos los espectadores y usted, doctor, acá fue una explosión de la inversión extranjera y hoy más que nada con el grado de inversión estamos en un momento único para el país y para toda la región. Asimismo, para precisar, Rediex ya existe, o sea, nace en el gobierno de Horacio Cartes, con el Ministerio de Industria y Comercio, el doctor Leite, o ya existía Rediex antes. Ya existía Rediex antes. Entonces cambia la denominación, creo. Sí, solamente se cambió la denominación y fue de inversión y de exportación. Tenía dos patas. Uno, la oferta de productos paraguayos al mundo, desde el punto de vista de los clústeres, que pueden ser alimentos, sector cuero, sector fruta y hortalizas, todo lo que sea granos, carne, ¿verdad? Entonces, esa era una pata. Y la otra pata es toda la atracción de inversiones que tiene que ver con la llegada de capital foráneo a nuestro país para los diferentes sectores de inversión, ¿verdad? ¿Por qué será que, mira que esta percepción que tengo yo, Carlos, y la tiene mucha gente, lo hablo en distintos lugares donde me muevo profesional, social, es como que en esa época de cuando estaba Gustavo Leite como ministro de Industria y Comercio y vos estabas en Rediex, porque era como que se veía una mayor voracidad, voy a usar ese nombre, y una mayor gestión en el tema de... Ahí se comenzó a escuchar hablar de Rediex. ¿Vos crees que es una cuestión de perfil? ¿Por qué crees? Yo, al menos la percepción que tengo ahora. El apoyo que teníamos del señor presidente en esa época y del señor ministro para el equipo de inversiones propiamente dicha era tremenda. Nos sentíamos nosotros como reales embajadores de Paraguay. Cuando un equipo de inversiones estaba en el exterior, había otro que trabajaba acá en todo el entorno
de la captación de esa inversión extranjera. Había un cruzamiento de trabajo interinstitucional con todos los organismos del Estado, sea Migraciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, SNPP, Policía Nacional, las embajadas, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los gobernadores, los intendentes. Entonces era un trabajo bien coordinado y por sobre todo la gente se ponía la camiseta del país y salíamos realmente acompañados por el sector privado. Hay que decir que el sector empresarial se tomó también en serio un trabajo de atracción de este capital extranjero hacia nuestro país como nunca antes, y eso realmente dio la oportunidad de que ese trabajo mancomunado dé sus frutos. Te pregunto eso porque pareciera como que cada vez es más importante que haya una sinergia entre el sector público y el sector privado. Yo tengo la opinión de que solo el sector privado sale a captar inversiones no es suficiente, y lo mismo, solo el sector público sin el apoyo del empresariado es algo complicado, ¿verdad? Y cuesta mucho construir ese puente, Carlos. Vos tuviste esa experiencia, no es fácil, ¿verdad? Porque ir a ofrecer cualquier nicho, cualquier producto específico o servicio del país fuera en territorio extranjero, hay que hacerlo, digamos, en consonancia con el sector privado, ¿verdad? Totalmente. Tuvimos nosotros realmente un acercamiento muy bueno a las mejores prácticas en materia de inversión extranjera que tiene, por ejemplo, ProChile. Ellos tienen casi 10.000 millones de dólares al año. Paraguay no pasaba 300. ProColombia, ProPerú, que son referencias, Proesa de El Salvador, eran referencias para nosotros. Hicimos un trabajo de acercamiento a ese tipo de buenas prácticas. Ese fue el inicio. Posteriormente, hay que ser bien honestos. El sector privado gerenciaba su presencia en los principales foros, expos, en las ferias internacionales, buscando aperturar nuevos mercados para sus productos, con fuerte apoyo del sector público, sea SENASA, sea las instituciones que necesitan estar involucrados en ese tipo de autorizaciones para esos nuevos mercados, acompañaban esas misiones, y eso trajo realmente un nuevo ambiente para el producto Made in Paraguay, que realmente se comenzó a conocer, y salimos de esa mala imagen que había en la región sobre los productos paraguayos, que se hacían muchas falsificaciones y demás, a una nueva marca país que se fue instalando poco a poco. Y la gente que llegaba nos decía, che, pero Paraguay está cambiando, Paraguay es otro país al que yo tenía como un concepto, así como una idea histórica de lo que significa Paraguay. Hoy en día ustedes me están dando la información cierta de que Paraguay es realmente no una promesa, sino una realidad. Te pongo solamente un ejemplo. Los amigos de Colombia, de la agencia Sancho, que son los que hicieron la publicidad, el peligro es que te quieras quedar en Colombia, en su momento, que era como la marca país de ellos, te decían, por lo menos Paraguay, cuando hicimos el benchmarking, el estudio de mercado, Paraguay salía de que tenía poco o nada de conocimiento el inversor extranjero sobre nuestro país, hace 12, 15 años atrás. Sobre Colombia tenían sí conocimiento, pero conocimiento negativo. Sí. Por el narcotráfico, que era uno, y por la guerrilla, el punto 2. Entonces me decían en Colombia, ustedes por lo menos están en el piso planta baja, están en el piso 0. Nosotros estamos en -2 y tenemos que luchar contra eso. Por eso colocamos el epígrafe de peligro dentro de nuestra marca país ahí como eslogan, para que eso genere llame la atención también. Totalmente, genere un efecto de marketing justamente. Yo recuerdo que en la época de ustedes se comenzó a usar mucho el léxico y la palabra marca país, ¿verdad? O sea, es como que había que instalar una marca país. Sí. Y era, yo recuerdo que uno viajaba al exterior, así como cuando un colombiano le decían, che, y Pablo Escobar. Lo primero que se acuerdan al colombiano le preguntaban por Pablo Escobar, ¿verdad? Sí. Y vos te ibas fuera del país, te decía Paraguay, te decía y triple frontera, te decía y cuestiones falsificadas. Y entonces eso cuesta desinstalar, Carlos. Y usted es una labor titánica desde el sector público. Sí, pero es una tarea que no le cabe solamente al sector del ministerio o del Banco Central. Es un trabajo mancomunado. Íbamos con gente seria, con empresarios de primer nivel, con gente que sabe la capacidad y la calidad de sus productos. Ingresábamos a nichos de mercado tremendamente exigentes. Por ejemplo, el mercado de alimentos para Perú, por ejemplo, íbamos a Expo Alimentaria a Perú, llevar productos paraguayos a un segmento súper exigente como es el segmento peruano en culinaria. Hoy en día
algo fantástico porque el nivel de consumo en el mundo de la cocina peruana disparó casi 1500 veces. Sí. Entonces eso significa para nosotros realmente mucho, y entrar a esos nichos de mercado. Nosotros ya no vamos a poder hacer volumen a lo mejor en ciertos sectores, pero hay algunos nichos donde nosotros trabajamos y pensamos de que era muy oportuno el ingreso de este producto con marca país para algunos sectores. Así comenzamos con el sésamo, con la chía. Hoy en día son algunas marcas, algunos sectores de referencia con marcas muy importantes que siguen manteniendo ese y otros mercados también muy importantes para nosotros. El tema de maquila también. Usted recuerdo que en su época dio un número en el programa pasado, el senador Leite habló de, corregime si con más de 200 empresas maquiladoras que entraron a Paraguay en ese entonces. Nosotros recibimos con 49 industrias maquiladoras nuestro periodo y entregamos con casi 300. Entonces ese fue un salto realmente muy importante, y ahí se ve la gestión del equipo que trabajaba en forma muy, muy inteligente. Las embajadas, los consulados, todos estiraban para que el equipo realmente sea el equipo de Paraguay más que el equipo de un ministerio o de una institución solamente, ¿verdad? Te consulto algo que me sorprendió y quiero ir a un primer corte, pero te quiero dejar la pregunta y el planteamiento antes. Había estado yo hace unos meses en Montevideo y me tocó tratar con el ministerio allá que se dedica a la captación de inversores en empresas uruguayas o el posicionamiento de algún producto uruguayo en el exterior. Y ellos, Carlos, tenían cuadriculado. Sería Uruguay 21. Claro, pero ellos tenían, es decir, ellos sabían, las empresas uruguayas que se dedican al desarrollo de software tecnológico son estas. Las empresas uruguayas que exportan cuero son estas. O sea, ellos tenían mapeado el nicho de sus empresas. Lo que hacía Carlos es que ellos para el año siguiente ya sabían a nivel mundo todas las conferencias, todos los foros que había en cada nicho. Entonces, gente del ministerio decía, mira Carlos, tu empresa se dedica al rubro X, tenés vos para todo este año 6 congresos. Y el Uruguay va a estar en los 6 congresos con un stand. Te invito a que vaya a sumar ese stand. Entonces era como que te facilitaba, ya te armaban la agenda, ¿verdad? Tenemos eso en Paraguay, te dejo con esa pregunta y vamos a un corte. ¿Cómo no? Volvemos breve con nuestros invitados. Continuamos, segundo bloque, créditos y consumo. Estamos hablando de toda esta ingeniería de cómo captar inversiones extranjeras en un país. Te decía, Carlos, que a mí me sorprendió en Uruguay cómo se movían en ese sentido, cómo el Estado ayudaba a la empresa privada a posicionarse con algo tan simple. Marcarte una agenda, decir, mira, vos, rubro textil, hay 6 congresos o 6 foros en todo el 2024 donde podés estar. Entonces, información es clave en ese sentido. Definitivamente, esa data nosotros reclamábamos. Había algunos sectores donde podíamos nosotros tener más información que otras. Generalmente el Banco Central es un lugar donde la gente recurre bastante, o el Ministerio de Industria o el Ministerio de Hacienda. Son sectores donde tenemos algún tipo de información. Hacíamos un matching de los principales productos que eran exportados o importados, en ese caso hacia el exterior. Ahí nosotros podíamos controlar cuáles eran las empresas que estaban haciendo esa tarea de exportar, por ejemplo, y le invitábamos a ir a esos eventos o a esos foros internacionales. Solo que la fuerza que tenemos nosotros es bastante reducida cuando comparamos, por ejemplo, un monstruo como Brasil. Brasil tiene 45 agencias por el mundo propias de lo que sería Apex. El Rediex de ellos en Brasil es Apex, donde ellos tienen oficinas, en China tienen solamente 5. Entonces ellos tienen ahí un background, un nivel de información demasiado alto, tienen una interacción demasiado fuerte. Su Apex depende de presidencia, está con Itamaraty, el Ministerio de Industria y Comercio y Desarrollo de Brasil en el medio.
realmente eso les facilita mucho por el nivel de interacción y de fuerza que les da a la hora de posibilitar el desembarco de posibles inversiones en el país, le da mucha seriedad al entorno y deberíamos trabajar para que Paraguay tenga también lo mismo, ¿verdad? Yo, justamente viendo las mejores prácticas, me gustaría de que Paraguay tenga su departamento de inversiones o su dirección de inversiones en el edificio más alto de Paraguay, en el último piso, y que se muestre lo que es nuestro país, por ejemplo. Y cuando venimos me dicen, tenemos el vaso medio lleno, que hay gente que te dice, qué lindo lo que es Asunción con estos edificios nuevos, te dicen. Otra gente mira y te dice, qué cantidad de árboles tiene Asunción. Entonces ven las dos caras de la moneda, algunos por el tema ambiental, otros por el tema de desarrollo, pero Paraguay es eso, es una oportunidad para el inversor, es un ambiente de negocios que está en constante cambio, en constante movimiento, y eso es lo que tenemos que nosotros justipreciar, lo que significa vender Paraguay, lo que significa atraer inversiones y lo que significa darle nuestra marca cultural y tradicional como paraguayos a esa impronta en los negocios que estamos teniendo acá en la región. ¿Cómo ves hoy en día estamos con algunos fenómenos regionales, ¿verdad? Si hablábamos hace un tiempo de que la maquila explotó en Paraguay y comenzó al menos a explotar, decía el senador Leite en el programa pasado, esto tiene que triplicarse. Con la situación actual de Brasil, algunas cuestiones, tienen un nuevo régimen tributario, están un poco temerosos los empresarios. En estos días escuchamos con algunas declaraciones del presidente Lula contra alguna red social que no cayó muy bien, ¿verdad? Es como que esa percepción que tiene el empresario de que algo va a pasar o algo puede pasar en su país, estoy hablando del brasilero, hace que comience a mirar, a panear un poco dónde me voy a invertir, ¿verdad? Y le quedan pocos países en la región, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos ves? Yo sé que tenés mucho acercamiento con el sector productivo empresarial brasilero. Sí. Te traslado la misma pregunta que le hice al senador en su momento. ¿Crees que Paraguay tiene que enfocarse mucho más en Brasil por esta circunstancia, o hay que mirar también otros mercados? La experiencia nos dice en estos años que cuando el mercado brasilero está atrapallado, como dicen ellos, está con problemas, ellos comienzan a mirar fuera de la caja. Sí. Cuando el mercado per se está tranquilo y están ellos consumiendo bien internamente y no tienen problemas o ahí viene con el tipo de cambio, con el real dólar. Hay que venderle ahí. Totalmente, tenemos que nosotros posicionarnos fuerte, ¿verdad? Entonces, hoy en día ocurre un dólar real con una diferencia importante a lo que era nuestra época, hasta el 2018. Llegó la pandemia, ha cambiado muchos estándares tradicionales de vida. Antes el tema seguridad era primero, después estaba el tema ocio y después estaba salud. Hoy es salud primero, ocio después y después seguridad, ¿verdad? Son algunos cambios de paradigma y sobre eso hay que trabajar para justamente ofrecer las oportunidades o las soluciones de mercado que están esperando 230 millones de personas que son acá, lo que viene acá en nuestro hermano país. Y por supuesto uno cuando mira, justamente sobre lo que estaba comentando, cuando miras el escenario político y geopolítico de la región, donde uno va a invertir. Va a invertir en Venezuela, va a invertir en Colombia, va a invertir en Ecuador, Bolivia, que está también complicada la situación. Perú, Chile con sus bemoles, Bolivia, como justamente dije que tienen ahora una cuestión financiera un poco especial, Argentina con sus vaivenes que son justamente bien marcado cada 10 o 12 años, Brasil con sus cosas, Uruguay, que mucha gente dice que es una opción, pero a veces dicen que tiene muchos impuestos y que es un país caro. Entonces no hay muchas opciones hoy en la región. Nosotros vemos una migración, por ejemplo, de empresarios cristianos que no quieren estar bajo un dominio de gobierno, a lo mejor que son de extrema izquierda, claro, o no quieren, son bien conservadores en sus temas culturales, son muy tradicionales en sus costumbres. Vemos algún tipo de empresario un poco más conservador, ¿verdad? Entonces ven a Paraguay como una opción
que antes no tenían en su mapa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, esa invitación que siempre nos hacen desde Brasil, porque hicimos muy buen matching con los sectores industriales de Brasil, los hemos atendido en sus misiones comerciales acá en Paraguay, y hasta ahora se acuerdan de que Paraguay es el país de los amigos, eso es muy importante. Así que esa es nuestra fortaleza, tenemos que seguir trabajando, nos fue muy bien. Hoy en día somos la tercera fuerza de exportación con la maquila detrás de la carne y la soja. Vamos en 5 años, creo que va a pasar a ser 1 o 2. Así que eso va a comenzar a dar sus frutos marcadamente en los próximos años, y el futuro de Paraguay debería fortalecerse en 2 o 3 líneas, que es manufactura para la región y para el mundo, lo que sea proveer alimentos para el mundo, que hoy en día proveemos con 7 millones o 6 millones y algo, para 80 millones o para 100 millones de personas deberíamos llegar a 400 millones de personas, y después usar nuestra hidrovía como nuestra gran autopista, sí, para justamente bajar nuestros costos logísticos, que con el corredor bioceánico esto va a ser una realidad, y vamos a tomar, según los estudios, 28% de lo que hoy está consumiendo el canal de Panamá, que va a cambiar el roteiro o la ruta por el corazón de Sudamérica, que es nuestro corredor bioceánico. Yo siempre digo que, y más en tu caso y el equipo de gente con la que trabajas, que está en frecuente trato con los inversores, dependiendo de cuántos almuerzos y cenas tuviste en el mes, podemos saber qué porcentaje de inversores, cuánto del 100%, con qué cantidad de brasileros almorzás, cenás, y con qué cantidad de argentinos almorzás, cenás, y también de uruguayos. Probablemente los brasileños son los que más están viniendo. Notablemente los que más abrieron empresas en Paraguay fueron los uruguayos. ¿En serio? Tenemos 20.000 uruguayos que hoy en día tienen su empresa o están haciendo negocios o se establecieron en Paraguay para trabajar en el agro, ¿verdad? Ellos están muy fuertes en la zona del Chaco. Sector financiero también, yo te cuento, porque al menos en mi caso me toca asesorar las 4 empresas del sector financiero nuevas uruguayas. Y esas son, por ejemplo, ya un poco más nuevas. Después están muchos brasileños que están en la parte industrial. Definitivamente ellos saben, conocen. Hoy en día ya saben que Paraguay es un hermanito que se fue al gimnasio, que se puso fuerte y que hoy ya les puede dar una mano cuando su mercado interno está un poco difícil. Justamente hablábamos ayer con una empresa que estaba haciendo un análisis de que antes ellos exportaban 5% de toda su producción. No le importaba la exportación. Hoy en día exportan casi 60%, gracias a su fábrica en Paraguay, ¿verdad? Donde les sale mucho más barato, sale un producto de calidad y están exportando al mundo. Algo que antes no les preocupaba mucho. Hoy en día dejaron de preocuparse por el mercado interno, vieron un poco más allá y están vendiendo súper bien en dólares cuando producen en guaraníes desde Paraguay, y esa es una fórmula perfecta para lo que significa el tema industrial. Luego están los argentinos que están llegando por la seguridad que te da nuestra moneda, nuestra economía, el ambiente que es bien amigable con los extranjeros. El sector inmobiliario que está más fuerte en los argentinos. El sector inmobiliario, ellos tienen realmente una oportunidad muy buena. Hay gente que no viene a vivir, pero compra un inmueble, un departamento y vuelve a alquilar nuevamente, y eso le reditúa en una rentabilidad importante mes a mes. Entonces son oportunidades que nosotros vemos y nichos de mercado donde se está dando una fórmula muy buena, donde Paraguay es un imán que cada vez se vende mejor y que debemos cuidar nosotros lo que vivimos acá para que esto continúe y realmente vengan inversores y no gente que pueda hacer mucho daño a nuestra economía. Quiero ir a un corte más, Carlos, y a la vuelta hablar un poco, como vos sabes, este programa se enfoca bastante en el sistema financiero, y hablar un poco de aquellos inversionistas del exterior que pusieron su ojo en el sector financiero paraguayo. Quiero comentarte algunos casos, darte una opinión y también escuchar la tuya. Muy bien. Volvemos en breve con nuestro invitado. Tercer bloque de créditos y consumo. Estamos con Carlos Paredes Astigarraga hablando de
de muchas cuestiones relativas a inversión extranjera en Paraguay. Te decía, Carlos, que hablando un poco del sector financiero, la percepción que existe fuera del país, que vos lo dijiste bien de forma resumida, Paraguay es atractivo por una baja presión tributaria, al parecer menos complicaciones para aperturar empresas, la moneda estable, digamos, la mano de obra más barata. Sí. Varios son los factores que le atraen al inversionista. Ahora yo abro un paréntesis. Sector financiero. Paraguay también se caracteriza por tener un sistema financiero bastante sólido, tradicional y conservador. Sí. Yo creo que una de las principales razones por las que tenemos esta estabilidad financiera es porque el Banco Central siempre supo mantenerse ajeno a cuestiones políticas, bastante conservador, tradicional, y eso hace que hoy en día invertir en el sector financiero tenga, no quiero decir complicaciones, pero los steps y los parámetros para acceder no son tan fáciles. O sea, hoy en día decir, ok, quiero una licencia para ser banco, no es fácil. Quiero dedicarme al negocio financiero, quiero tener una casa de cambio, hoy no dan la licencia para casa de cambio, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa mucho que brasileros, uruguayos, inclusive argentinos me dicen, quiero invertir en el sector financiero paraguayo. Pero ahí sí Paraguay es como que tiene un corset. Es decir, pero acá mis reglas son más duras, ¿verdad? Entonces sentí eso lo mismo cuando aquellos inversionistas dicen, che, me quiero a Paraguay, pero en este nicho, sector financiero. Totalmente, doctor. Por ejemplo, pongamos un ejemplo así básico, cercano. En el Brasil tenemos 1.200 bancos digitales que han eliminado los procesos físicos. En Paraguay tenemos uno. En Paraguay tenemos uno que está claro, que creciendo está, bastante. Bastante con sus bemoles, ¿verdad? Con sus cuestiones de fusión, ¿verdad? Pero es un paso muy importante para la digitalización de nuestros servicios bancarios. Yo hablo a nivel personal, no hablo como funcionario del banco. Realmente en el Brasil eso despegó de una forma tremenda, ¿verdad? Ingresar a este sistema financiero nuestro no es tan fácil como en otros lugares quizás. Está bien que seamos bien conservadores en ese aspecto y ver cómo se desenvuelven otros mercados que ya tienen mucha fuerza quizás en algunos productos como el tema de Bitcoin, monedas digitales y otras cuestiones. Realmente para nosotros operar bajo esa línea de conservadurismo tiene sus puntos positivos. Nuestra economía en los últimos años, como bien dijiste, tiene una performance muy buena. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales. Eso nos da mucho crédito a la hora de ir a los foros y de recibir a los extranjeros. Tal es así que el grado de inversión se obtiene por este ordenamiento financiero y económico que tenemos en el país. Y realmente el tiempo irá, la historia nos va a jugar, pero para mí que Paraguay está en muy buen camino y en la cuestión financiera debemos cuidar siempre, comenzar de a poco con la gente que quiera entrar, quizás con una plataforma más pequeña y luego ir conociendo el sistema, el ambiente de negocio nuestro para ir escalando a otras oportunidades de mercado, ¿verdad? Recuerdo que le visitaba en su momento cuando el senador Leite fue ministro de Industria, le visité por una cuestión puntual y tiempo después le visité al ministro Castiglioni por la misma cuestión, ¿verdad? Empresas extranjeras que constituían sociedad anónima en Paraguay y que para transferir de la filial de Italia a la filial paraguaya, $10.000 era un caos. O sea, el sistema financiero paraguayo era muy complejo. Entonces te decía el extranjero, che, no puedo transferir. O sea, mi cuenta en mi filial en Paraguay o mi sucursal en Paraguay, estoy hace 2 meses tratando de una transferencia de $10.000 y ellos no pueden disponer de los fondos porque no sé si, o sea, la burocracia ahí en el sistema financiero es bastante dura. Y recuerdo me decía en su momento,
y es un problema que tenemos. Me reconocía el ministro de Industria Catiglioni, me reconoció el senador Leite cuando era ministro, me dijo, mira, nosotros captamos inversiones, en su momento facilitamos todo lo que se va a facilitar, pero tenemos ahí una pata un poco... estamos trabajando con el Banco Central, decía, ¿verdad? Estamos trabajando, ¿verdad? Porque es complicado, porque el extranjero, a mí me pasó un extranjero que al final optó por abrir su filial en Foz de Iguazú. Y justamente abrió en un banco digital sus cuentas. Y me dice, acá lunes transfiero y miércoles está a disposición la plata. Entonces ahí son cuestiones que hay que ir puliendo, Carlos. Totalmente, doctor. Y yo te voy a poner algunos ejemplos de lo que nos dice realmente el inversor cuando viene. Nos dice, ustedes tienen que abrir la posibilidad de que se pueda abrir como Hong Kong una empresa o una sociedad en Paraguay en 10 minutos. Y que tengan 90 días para la presentación en físico de los documentos. Si no presentan 90 días, se anula su apertura y queda sin nada. Así debería ser. Ese es el primer punto. El segundo, transferencia de dinero. Uruguay tiene una nueva ley donde nos están ganando y están llevando muchos inversores, así que si los órganos institucionales están escuchando, es una oportunidad. Tenemos casi 200.000 nuevos inversores en Uruguay que a lo mejor estaban viendo Paraguay, pero fueron a ese país a invertir. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ley de urgencia económica financiera, algo así se llama, donde hasta $100.000 ellos no hacen preguntas si está bancarizada la plata. Entonces, porque ellos dicen de que a partir de $100.000 para arriba por año, utilizan los narcotraficantes, bandidos, contrabandistas para mover un dinero grande, que es dinero chico. No van a mover $10.000, no van a mover $10.000 por mes. Entonces, no le interesa, pues es poco. Entonces, deberíamos nosotros tener una ley igual, ¿verdad? Similar por lo menos, y accionar para que Paraguay sea justamente esa oportunidad que estamos nosotros viendo en la región, pero acompañada por los organismos del Estado, ¿verdad? Eso realmente deberíamos trabajar porque es urgente. Me dicen a mí uruguayos, no, yo voy a invertir acá porque ahora tenemos esta ley nueva y compra uno un departamento por 90.000 y compra la señora otro departamento por 95.000. Están tranquilos y tienen la plusvalía del inmueble y es sin impuesto encima. Entonces, claro. Entonces eso les ayuda bastante. Deberíamos nosotros también pensar un poco en una oportunidad en ese aspecto, en ese sector, donde hoy en día Paraguay tiene muchas oportunidades y estaban justamente contando que tenemos 300 nuevos edificios en la zona de Villamorra y zona de Shopping del Sol, del Paseo de la Galería, y eso significa mucho, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir acompañando con leyes que permitan que el desembarco de estos inversores sea no solamente para los grandes inversores, también el pequeño y el medio, que generalmente contribuyen y hacen de que esto sea lo que es una oportunidad de mercado excelente, ¿verdad? La tecnología va a ser clave en ayornarse a la rapidez y efectividad de una inversión extranjera y la disminución de la burocracia, ¿verdad? Cuesta mucho, de repente ser formal a veces en Paraguay sale caro, lleva tiempo, y eso genera, Carlos, que muchos digan el famoso pay and de verdad. Voy a abrir mi empresa y no tengo toda la documentación y comienzo a operar de forma irregular, ¿verdad? Y ahí me voy convirtiendo en un informal que después cuando quiero acceder a un crédito, no puedo acceder al crédito, ¿verdad? Porque me pide el banco, che, y tus 6 últimos IVA y no tengo. Y si tengo, no tengo libros societarios. Y si tengo libros societarios, no tengo. Si soy un bar, no tengo el permiso de tal ente, ¿verdad? Y ahí comenzamos con la informalidad que hace que no podamos crecer con un crédito, ¿verdad? Y esas son cuestiones que, por eso yo decía, tiene que haber una sinergia, repito, sector privado, sector público. Porque yo que estoy en el sector privado conozco los bemoles del día a día. Pero yo tengo que llevarte a vos, sector público, y decirte, mira, Carlos, este es el problema. Y yo tengo que sentarme con el senador Leite y decirle, senador, tenemos que quitar una ley acá. Y va a que llamarle a un director del Banco Central. Y si le venimos a contratos, mira, acabas de salir una ley, pero vos tengas que ayornar tu resolución normativa a esta ley también, ¿verdad? Y ahí ya viene ese perlat, ¿verdad? Y bueno, entonces el trabajo conjunto, sector privado, sector público, es clave, Carlos. Definitivamente, esa es la mejor fórmula. Ese fue el ejemplo que tuvimos nosotros para operar en el ámbito de la atracción de inversiones del 2013 al 2018. Tuvimos excelentes resultados y justamente les preguntábamos a los empresarios paraguayos, ¿cómo ves tu producto afuera? No voy a decir la marca. Un día visitamos una fábrica
Y le dijimos, ¿vos pensás que está haciendo bien? Sí, el producto que tengo es riquísimo, es buenísimo. Entrábamos a la zona donde se procesaba y había a 20 metros había una laguna llena de moscas. Y ellos estaban procesando alimentos, por ejemplo. Entonces le decíamos, mira, esto no va a pasar un control de certificación internacional, no vamos a pasar con este tipo de cosas. Entonces tuvimos que ir cambiando el paradigma de nuestra mentalidad antigua. Teníamos que ir ayornando a lo que significa el mercado internacional. Lo mismo pasa cuando le pedimos a los empresarios locales que se preparen para hacer las parcerías correspondientes para los extranjeros que llegan. Es tremendamente importante que el empresario paraguayo vea también en el inversor extranjero una oportunidad para hacer acuerdos o para hacer negocios o para hacer compra-venta o para hacer una marca blanca. Hay muchísimas oportunidades, pero tenemos que sentarle a nuestro empresario paraguayo ya fogueado, ya entrenado, ya con voluntad de salir al mundo con aquel que está llegando de afuera. Esa es la mejor fórmula, no hay otra. No meternos en el sector público, dejarle que el empresario privado se entienda con el que está llegando afuera, y esa es realmente una fórmula que funciona y funciona muchísimo. Y eso es lo que deberíamos buscar, crear las condiciones del sector público, pero no molestar al empresario que está llegando y al empresario local que quiere justamente salir a ver oportunidades en el mundo. Quiero un último corte y te dejo una reflexión antes y hablemos de ese tema. Quiero, en tu experiencia con el relacionamiento con inversionistas, que lo tenés hace años y hoy en día a día viajaste mucho, estás permanentemente en contacto fuera del país, dentro del país, ¿cómo generalmente incide las cuestiones políticas internas en la percepción del inversionista? También escuchaba un poco cuál es tu percepción de repente, porque yo decía, justo en la semana que obtenemos el grado de inversión, a la semana entrante hay algunas cuestiones, algunas crisis parecieran ser, y vos decís, che, pero justo ahora tiene que salir esto, o sea, ¿qué escuchás? ¿Cuál es la percepción que vos ves de aquellos inversionistas del exterior? Quiero hablar contigo a la vuelta a la pausa. Volvemos en breve en nuestro último bloque de crédito y consumo. Cuarto bloque de créditos y consumo, seguimos con nuestro invitado. Te decía, Carlos, que yo acá me pongo en el lugar de un ciudadano común, ¿verdad? Muy contento cuando sale la noticia del grado de inversión. A la semana entrante, cuestiones políticas que surgen, el dólar está subiendo, las tasas de los créditos van a subir. La carne está más cara. La carne está más cara. Y vos decís, el de la calle te dice, pero no era que con este tema de grado de inversión iba... Y sí, cierto que lleva su tiempo eso, pero la gente algunas te pregunta, estas cuestiones políticas tan raras, tan rápidas, ¿puede tener cierta incidencia? Yo creo que no tanto todavía. Sí me preocupa que lo que algunos buscaban de el paraguayo pues está buscando una mejoría en su bolsillo, ¿verdad? Y bueno, hay una ansiedad en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál es ahí tu percepción en la interactuación con los inversionistas? Nosotros accedimos a un estudio que se hizo sobre el anuncio de grado de inversión de parte del gobierno, del señor presidente. Vimos de que eso tuvo una exposición mediática a nivel de medios y de redes internacionales excelente. Vimos que incluso en todas las semanas siguientes y en el mes siguiente se venía comentando otra vez o reenviando esa misma información por todos los medios digitales, que son realmente lo que pudimos medir, y vimos que eso tuvo un impacto fantástico. Ahora, ese paso que dimos en el que fuimos calificados por esta calificadora internacional,
no se puede traducir en el corto plazo. Eso es como una semilla que se debe plantar y se debe trabajar entre todos. Sector privado, sector público, los medios, el sector empresarial, el sector institucionalmente hablando, los legisladores deben estar preparados, deben entender lo que significa eso. Las autoridades, los gobernadores, los diputados, los intendentes deben entender lo que eso significa para sus ciudades. Es una oportunidad donde ellos van a tener que quizás recibir gente del exterior que nunca recibieron en sus ambientes o en sus comunidades. Entonces esa es una semilla que hay que ir trabajando, hay que ir regando, hay que abonar. Eso vamos a ver de acá a unos meses, a un año, los primeros resultados. Pero si comenzamos a tener un ambiente inestable políticamente, ya una candidatura que se lanza en forma desmedida o algunos problemas ahora que viene la intendencia y hay algunas situaciones que atentan contra ese buen ambiente de negocio, eso puede ser perjudicial para nosotros. El grado de inversión significa entrar a un club exclusivo de algunos países que van a tener privilegio a la hora de ser, entre comillas, auditados o observados por los organismos de financiación, por sobre todo, y los organismos pro-investment, o sea, gente que está buscando buen rendimiento para su capital. Eso a nosotros nos va a posibilitar de que per se la ciudadanía tenga acceso a mejores oportunidades en plazo, en condiciones de crédito. No sé si estoy en lo correcto, pero parece que quieren ajustar algunas tasas de los créditos en el sector. No sé si es el mejor momento para hacerlo. El Banco Central creo que tiene una política muy positiva de ir acompañando con respecto a lo que es la emisión monetaria y el seguimiento que hacen a la Fed de Estados Unidos sobre el ajuste en lo que es el spread a nivel cambiario entre la tasa activa y pasiva. Eso posibilita también de que las entidades financieras puedan ir ajustando lo propio y deberíamos trabajar para que realmente ese grado de inversión baje al nivel más bajo, que al nivel micro de la ciudadanía. Que hoy en día siempre tenemos muchos reclamos, donde justo nos decía un inversor la semana pasada, ustedes siempre tienen, cada ciclo tienen 2 o 3 temas que son tapas en los diarios, o el combustible, o el pasaje, o la sequía, o en este caso falta de lluvia, que tenemos problemas. Una crisis política. O crisis política. Tema recurrente, siempre hay temas. Es muy recurrente. Entonces ellos te dicen, ustedes no tienen problemas grandes, no hay problemas así catastróficos, ustedes no tienen terremotos, no tienen huracanes, ustedes no tienen tsunami. Hay que ver el aspecto positivo, no tienen incendios muy grandes, es un país fértil, lo que uno coloca en el suelo crece. Entonces ese tipo de cosas hay que privilegiar y hay que entender de que este es un país que se construye entre todos y este ambiente de negocio es de todos. Decime si me equivoco, yo creo que esto que te voy a comentar, esta idea no existe en Paraguay. Viste que está la ENIF, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, donde varios referentes del sector privado, público, más público que privado, crearon no se llama un consejo asesor, pero un equipo de trabajo donde está la gente de la FD, Banco Central, CEPRELAT, Superintendencia de Valores, hoy en día, anteriormente CNB, representantes y referentes de gremios. Entonces, y cada tanto había X reuniones para ir enfocándose en cuestiones del sector financiero y de la inclusión financiera. Ahora, existe en Paraguay una estrategia nacional de captación de inversiones donde yo le encuentre a un Carlos Paredes Tigarraga, al senador Leite, a un director del Banco Central, a alguien de la CEPRELAT, a un diputado, a un ministro de la Corte, donde encuentra varios referentes del sector público, donde estén marcando las pautas. Esperamos un rato, necesitamos que estas inversiones, necesitamos una ley que diga esto, pero necesitamos que se ayorne la normativa de tal lugar a esto. Necesitamos hablar con la gente del Banco Central qué pasa con el dólar.
necesitamos ver con CEPELAT por qué tantas trabas las transferencias internacionales. Es decir, como que haya un ambiente donde se puedan bajar a la mesa todas las cuestiones con la idea de captar inversiones. Yo veo que hay varios que están trabajando, porque cada uno está por su cabeza, Carlos. No tenemos hoy en día un equipo conformado, así como esto que te dije, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. No existe hoy en Paraguay. Que yo conozca, no existe. No, y si vos no sabes, ¿por qué no existe? O sea, entonces no. Iban a estar ustedes ahí, ¿verdad? En otros países tenían la figura del ombudsman, que era el que se encargaba de más o menos compilar, sí, y se encargaba una especie de CEO ahí que sí, de la defensa del inversor extranjero. Sí. Eso es muy importante. Los países del primer mundo lo tienen. Corea, por ejemplo, Corea del Sur envió una propuesta para que Paraguay tenga un ombudsman que dependa de Presidencia de la República. Sería lo más, lógico. Lo ideal es que se trabaje en esa línea. Nosotros, así como estamos viendo la evolución de los últimos tiempos, tenemos una oportunidad fantástica para nuestro país. Con tan pocos habitantes, nosotros tenemos la solución en la mano. Y te voy a poner un solo ejemplo: Singapur, por ejemplo. Singapur le abre una cuenta bancaria a los niños de 6º grado y le dan educación financiera, y el gobierno le da unos pequeños fondos para que ellos administren. No hace falta que sea mucho, pero le abren una cuenta en el banco, ya le dan una tarjeta de débito. Le enseñan desde 6º grado o desde los 12 años cómo manejarse con el tema financiero. Eso es muy importante, porque nosotros, si queremos ahí toco un tema, cambiar, Carlos, y te doy un ejemplo, ¿verdad? Sí. En el gobierno pasado, el diputado Carlos Rejala había presentado un proyecto de ley de incluir en la malla curricular de los colegios las materias que tengan que ver con la inclusión financiera, cómo manejar la plata. Y bueno, pasó diputado, creo senadores, y fue vetado por el Ejecutivo el gobierno pasado. Yo siempre digo cuestiones políticas, ¿verdad? Él estaba enfrentado con el anterior presidente de la República y dijo, ¿de dónde viene este proyecto de ley? Viene el diputado Rejala. Entonces, vamos a vetar. Entonces, para mí una cuestión clave, ¿verdad? Yo trabajé en ese proyecto de ley que desde el colegio se entienda cómo manejar el dinero, los jóvenes que sepan cómo manejar su dinero. Esa plataforma que justamente vimos nosotros estaba en la plataforma web del gobierno de Singapur. Ellos tenían que entrar ahí, hacían su curso online, rendían online. Si pasaban, ahí podían ellos habilitar para el siguiente curso. Qué bueno. Y automáticamente ya tenían ellos sus fondos, ¿verdad?, a disposición con la firma de uno de sus padres o tutores. Entonces, eso le da otra expectativa para el futuro a las generaciones que están llegando. Nosotros no vamos a cambiar a lo mejor en esta, pero para la siguiente tenemos que ir pensando cómo ir innovando y mejorando nuestras capacidades. Y esa es una forma, con los niños y con los jóvenes, con los adolescentes, incorporarles mediante la tecnología nuevas oportunidades para que ellos conozcan mejor sus capacidades, las herramientas que tenemos. Google tiene muchas sistemas o herramientas online que se puede utilizar, que son gratuitas para el alumno, para los docentes, para los padres, para el colegio, para la parte pública, para la parte privada. Son opciones que uno debería considerar. Y justamente eso es lo que nosotros vemos, que la gente que está saliendo adelante, las culturas y las tradiciones en otros países que están mucho más avanzados que nosotros, trabajan ya sobre las plataformas de las futuras generaciones, no sobre las que están actualmente, como nosotros siempre hacemos para mañana o para en un futuro cercano, algunas intervenciones en el mercado que ya son extemporáneas en muchos casos. Carlos, quiero cerrar el programa con te pido un mensaje tuyo a aquellos inversores extranjeros. ¿Por qué hay que invertir en Paraguay? Y si querés meter en tu mensaje también algunos tips o consejos para nuestras autoridades y para el sector privado para tratar de crear esta sinergia entre todos para que el inversionista venga a Paraguay. El Paraguay definitivamente hoy en día es la mejor opción para el extranjero. Lo que yo le insto es que lo primero que hagan los amigos del extranjero que vengan a Paraguay es que quiten la residencia como inversor paraguaya. Con la cédula paraguaya es mucho más fácil.
para nosotros es mucho más confiable aquella persona que tiene su cédula paraguaya, Claro. tiene una dirección, tiene un lugar donde nosotros podamos encontrarle cuando ellos estén dispuestos a hacer negocio con nosotros. Esa confianza se trabaja. Es tremendamente importante que tengan una empresa y una cuenta abierta. Mucha gente opta por la cuestión de no solamente colocar una industria, sino que alguien les pueda fabricar con su marca. Y optan por empresas paraguayas que están creciendo. O sea que no solamente la inversión se da con empresas extranjeras, son empresas paraguayas que están proveyendo a empresas internacionales con su marca productos paraguayos. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Si vemos nosotros la cantidad de gente que está trabajando gracias a la llegada de marcas internacionales, son casi 60.000 personas hoy a nivel local. Eso es muy bueno. Sigamos creciendo, sigamos apostando, sigamos cuidando este ambiente que tenemos y espero que en los próximos años esa interacción entre el sector público y privado, apoyado por los organismos de los medios de comunicación, permitan de que nuestro país realmente, con el grado de inversión y con todas estas oportunidades, siga siendo el secreto mejor guardado anteriormente en toda la región y en el mundo. Así que muchas gracias, doctor, por la oportunidad y a tus órdenes siempre. Carlos, gracias por la entrevista, muy interesante toda la información que nos aportaste y vamos a estar convocándote para otros programas. Esta fue la entrevista con Carlos Paredes Tierra, una persona con mucha experiencia en el sector público, principalmente en la captación de inversión extranjera en Paraguay, que es algo que estamos buscando con mucha fuerza para aprovechar este tren del grado de inversión. Un programa más de créditos y consumo. Nos vemos nuevamente el próximo jueves, 21 horas, por este canal.